al seminario semanal de este viernes, ¿verdad? El día de hoy, pues, podemos recibimos a un investigador joven, ¿verdad? Y que nos va a compartir un poquito acerca de esta experiencia en la ciencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues les voy a compartir un poco acerca de su preparación. El doctor es Juan Ramón Ramos Serrano. Él es licenciado en electrónica por la Facultad de Ciencias de Electrónica de esta universidad. Obtuvo el grado de maestro en dispositivos semiconductores en el año 2015 en el Centro de Investigación de Dispositivos Semiconductores de esta universidad. En febrero del 2020 obtuvo el grado de doctor en nanociencias y nanotecnología en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en el CINVESTAP. Y desde enero del 2021, él está justamente realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Física Luis Rivera Terrazas con financiamiento PRODEPSEP para cuerpos académicos. Cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores como candidato para el periodo 2021-2024 y pues él ha publicado 10 artículos de investigación en revistas internacionales indexadas. También puedo mencionarles que cuenta con publicación de 3 artículos de divulgación científica sobre la fotónica del silicio y revolución del silicio nanométrico. Bueno, pues sin más, le doy la más cordial bienvenida al doctor Juan Ramón y pues le agradezco infinitamente el haber aceptado y quiero mencionarles que él me contactó para poder participar en este seminario. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y por compartir con nosotros esta bonita experiencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este seminario, que por lo que me platican es un seminario con bastante historia. Y bueno, es un gusto para mí y voy a comenzar con mi presentación. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. ¿Ya se ve ahí? Sí. Bueno, para esta presentación yo voy a platicar un poco sobre mi experiencia con películas luminiscentes de oxicarburos de silicio obtenidas por la técnica de HWCVD. El contenido de esta presentación es el siguiente. Voy a comenzar con una breve introducción, donde voy a platicar un poco la motivación para la realización de este trabajo y voy a describir de forma breve diferentes mecanismos de emisión que se dan para materiales basados en silicio. Después voy a describir un poco en qué consiste la técnica de HWCVD y describiré el procedimiento experimental que se siguió para este trabajo. Posteriormente, los resultados los voy a presentar en 2 secciones, ya que se trabajó con 2 precursores diferentes, que en este caso fueron el monometilsilano y el tetraetilortosilicato. Y presentaré algunas conclusiones de este trabajo. Y ya para finalizar, voy a compartir un poco de lo que estoy trabajando como parte de mi proyecto postdoctoral en este instituto, el cual está enfocado en la obtención de películas de CTS depositadas por la técnica de rocío pirolítico. Bien, ¿cuál es la motivación real para el desarrollo de este trabajo? Como bien sabemos, el tráfico global de Internet se incrementa año con año. Se estima que para el año de 1992 el tráfico global alcanzó un total de 100 gigabits por día. Para 2017 este tráfico ya se había incrementado hasta los 46.600 gigabits por segundo. Para ese año se hacía una estimación de que para el año 2022 el tráfico global alcanzaría los 150.000 gigabits por segundo. De este tráfico se estimaba que 60% de la población ya estaría conectado a Internet. El consumo promedio por mes por usuario sería aproximadamente de 65 gigabits. Del total del tráfico, también se estimaba que 80% correspondería a servicios de streaming de video. Y bueno, como sabemos con el inicio de esta pandemia, pues estas cifras fueron superadas, ya que las personas al permanecer en sus casas, pues empezaron a consumir más estos servicios de streaming de video y empezó a haber reuniones como estas online. En la Unión Europea se llegó a tal punto que
se solicitó a los proveedores de servicios de streaming que limitaran la resolución del video con el que ofrecían para evitar el colapso de los servicios de Internet. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero problema con este incremento en el tráfico de Internet? El principal problema asociado al crecimiento del tráfico de Internet es la demanda energética de estos centros de datos. Se estima que estos centros consumen cerca de 2% de la energía eléctrica producida en el mundo. Tan solo en Estados Unidos, estos centros consumen cerca de 90 billones de kilowatts hora. Para darnos una idea de cómo es la demanda energética en estos centros de datos, se presenta esta gráfica. Es de llamar la atención que la porción más grande está dedicada únicamente a los sistemas de enfriamiento de estos sistemas. Como nosotros sabemos, estos centros de datos están basados en tecnologías de microelectrónica, por lo cual siempre va a haber una disipación de energía en forma de calor inherente a los sistemas debido al efecto Joule. Aquí presento una parte de los sistemas de enfriamiento en los centros de datos de Google. Como una alternativa o una solución para este problema, se planteó el uso de dispositivos fotónicos. En principio, la fotónica nos va a permitir transferir datos a distancias más largas, a una mayor velocidad y con un menor consumo de energía. En caso particular de la fotónica del silicio, podemos referirnos a esta como la capacidad de generar, manipular y detectar fotones mediante dispositivos que sean compatibles con las tecnologías actuales del silicio. Para esto, el principal desafío tecnológico es el desarrollo de fuentes emisoras de luz basadas completamente en silicio, ya que aunque empresas como Intel están actualmente comercializando algunos dispositivos fotónicos, para la parte de emisión de luz se continúan empleando otras tecnologías, principalmente de nitruro de galio. ¿Cuál sería la ventaja de implementar estos dispositivos fotónicos en silicio? Como bien sabemos, el silicio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, donde se estima que cerca de una cuarta parte está compuesta por él. También sabemos que actualmente se tiene una producción a nivel industrial de alta calidad a relativamente bajos costos. Y también sabemos del alto nivel de integración que se ha logrado con dispositivos basados en silicio, en los circuitos integrados con tecnología CMOS. Sin embargo, para la implementación de dispositivos optoelectrónicos, el silicio presenta algunas limitantes, ya que se trata de un semiconductor de bandgap indirecto, lo cual quiere decir que el máximo de la banda de valencia no está alineado con el mínimo de la banda de conducción, por lo cual van a prevalecer las recombinaciones no radiativas. Esto sucede porque perdón, es que se oyen por ahí un micrófono prendido. Les pido que por favor apaguen sus micrófonos. Gracias. Ya está. Bueno, decía que prevalecen las recombinaciones no radiativas. Esto sucede porque al momento de haber una recombinación del par electrón hueco, se necesita la asistencia de un fonón. Esto por principio de conservación del momentum. Esto produce que el silicio presente una eficiencia cuántica interna muy baja. Para darnos una idea, por ejemplo, un semiconductor de gap directo, como puede ser el arsenuro de galio, tiene una eficiencia cuántica interna aproximadamente del 50%. Esto quiere decir que para lograr emitir un fotón en él, estadísticamente tendríamos que recombinar dos pares de electrón hueco. Sin embargo, para el silicio, para lograr emitir un fotón, tendríamos que recombinar cerca de 1 millón de pares de electrón hueco. Después se abrieron nuevas oportunidades para el desarrollo de la fotónica del silicio con el descubrimiento de emisión de luz intensa en el silicio poroso. Estas nuevas propiedades ópticas en el silicio nanoestructurado son generalmente relacionadas con efectos de confinamiento cuántico y defectos en las capas de óxido. Aquí está una fotografía del Dr. Canham, quien fue el primero en reportar la emisión de luz en silicio poroso obtenido por ataque electroquímico. Bueno, ¿cómo se da la emisión por confinamiento cuántico en el silicio? La primera condición es que para lograr los efectos de confinamiento cuántico se requiere que se alcancen dimensiones menores a 5 nanómetros en al menos una de sus dimensiones.
Ahora bien, sabemos que en mecánica cuántica se dice que no es posible determinar de manera precisa y simultánea algunos pares de variables físicas, en este caso la posición y el momentum de un electrón. Pero ¿qué sucede si nosotros confinamos este electrón a un volumen muy reducido, en este caso un nanocristal de silicio? Esto significa que ahora podremos determinar con mucha mayor precisión su posición. Sin embargo, esto también implica que ahora eh, no se determinará de forma muy precisa su momentum. Eh, Esto produce un ensanchamiento en las funciones de onda asociadas a electrones y huecos, lo que va a provocar un traslape entre ellas. En esta región de superposición del momentum, ahora podemos tener la recombinación del par electrón-hueco sin la necesidad de la asistencia de un fonón, lo que va a incrementar la, la eficiencia con la que se emite luz. A este tipo de recombinación la conocen como recombinación radiativa cuasidirecta. Otra de las ventajas que se observó al entrar al régimen de confinamiento cuántico con los nanocristales de silicio es que es posible modular la longitud de emisión. Cuando nosotros reducimos el diámetro del nanocristal de silicio, se va a estar produciendo una discretización mayor de las bandas de energía, lo que va a presentarse como un aparente incremento del gap. Entonces, a medida que nosotros disminuimos el diámetro de los nanocristales, vamos a estar provocando un aumento en la energía del fotón que es emitido. Otro de los mecanismos relacionados con la emisión en materiales basados en silicio es la presencia de diferentes efectos en la matriz de óxido. Como podemos ver, es una gran cantidad de defectos que pueden ser asociados a estas emisiones, las cuales pueden ir desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Eh, los defectos que son mayormente reportados relacionados con esto son los centros de oxígeno no enlazado, el excitón autoatrapado, vacancia neutra de oxígeno, vacancias neutras de oxígeno relacionadas con carbón y los llamados centros E. Sin embargo, debido a que no existe una relación directa entre la intensidad de las bandas de emisión y la concentración de algún defecto en particular, determinar el origen de la luminiscencia se vuelve una tarea complicada. Bien, ahora voy a describir un poco de en qué consiste la técnica de depósito químico en fase vapor asistido por filamento caliente o hot wire CVD por sus siglas en inglés. La técnica consiste básicamente en la disociación de un gas precursor al hacerlo fluir a través de un filamento incandescente, donde los radicales generados van a ser transportados a la superficie del sustrato, donde comenzará un proceso de nucleación para el crecimiento de las películas. Esta técnica nos permite variar diferentes parámetros durante el depósito, como pueden ser la temperatura del filamento, la temperatura del sustrato, el tiempo de depósito, la presión de la cámara, los flujos y la distancia que hay entre el sustrato y el filamento. Comparado con otras configuraciones de sistemas de CVD, el Hot Wire CVD presenta algunas ventajas. En primer lugar, nos permite temperaturas de depósito tan bajas como la temperatura ambiente. También se ha demostrado que esta configuración presenta una alta eficiencia en el uso de los gases precursores. Es completamente compatible con el desarrollo tecnológico de CMOS y una de sus ventajas más interesantes es que nos permite el uso de precursores gaseosos, líquidos e incluso sólidos. Eh, para las películas basadas en silicio, el material que más se usa como precursor es gas de silano. Sin embargo, esto representa un inconveniente, ya que se trata de un gas peligroso, es un gas altamente explosivo, es un gas pirofóbico, es decir, entra en autoignición al entrar en contacto con la atmósfera. Además de que adquirirlo es bastante complicado, se necesitan de permisos especiales para su importación. Como una alternativa en este trabajo se planteó el uso de dos precursores. El primero sería monometilsilano y el otro es tetraetilortosilicato. En caso particular de TEOS presenta ventajas adicionales, ya que es un precursor bastante económico, fácil de adquirir y en él mismo contiene todos los átomos que necesitamos para el depósito de nuestra película, por lo cual no se requieren flujos adicionales como es en el caso de silano o monometilsilano. Eh, Voy a describir a continuación el procedimiento experimental que se siguió para este trabajo.
Eh, se trabajó con sistemas de hotware CVD ubicados en Simvestab, en la sección de electrónica del estado sólido. Estos equipos están a cargo del doctor Yasuhiro. Bueno, para las películas que se depositaron con monometilsilano, se usó un filamento de tántalo de 0.5 milímetros de diámetro a una temperatura de 1800 grados centígrados. La temperatura del sustrato se varió desde 50 hasta 400 grados. Se fijó la presión de cámara en 0.1 torr y los tiempos de depósito fueron de 30 minutos. En este sistema se usa una mezcla de gases de hidrógeno, de oxígeno y de monometilsilano. Para estos depósitos se hizo una variación de los tres. Por otro lado, para las películas basadas en TEOS, se usó un filamento de tungsteno de 0.75 milímetros de diámetro, igual a una temperatura de 1800 grados centígrados. Se hizo una variación en la temperatura de sustrato de 200 hasta 400 grados centígrados. Y como mencioné, no se requieren de gases adicionales, pero se usa un flujo de argón como gas de arrastre. La presión de cámara en este caso se fijó en 0.3 torr y el tiempo de depósito también fue de 30 minutos. Posterior a los depósitos se realizaron tratamientos térmicos en diferentes atmósferas que fueron de nitrógeno, oxígeno y en un plasma de hidrógeno. El plasma de hidrógeno se generó en el sistema de hotware CVD. Se usó un filamento de tungsteno, el cual se elevó a una temperatura de 2000 grados centígrados y se hizo fluir hidrógeno con una temperatura de sustrato de 300 grados centígrados. Bueno, aquí presento primero los resultados que se obtuvieron al variar la concentración de oxígeno en los flujos. Entonces, en la primera figura se observan en la imagen A una película que se obtuvo sin flujo de oxígeno y la figura B con un flujo de oxígeno. Como podemos observar, al introducir nosotros el flujo de oxígeno, se van a tener películas con una mayor rugosidad y la formación de clústeres de mayor tamaño. Un análisis composicional mostró lo que se esperaría, que a medida que nosotros incrementamos la concentración de oxígeno, vamos a observar una disminución en la concentración de carbón. Adicionalmente, se detectó algunas trazas de tántalo. Estas son provenientes del filamento debido a la degradación que hay en él por el flujo de oxígeno. Después se hicieron mediciones de lipsometría, en las cuales se determinó el índice de refracción y el espesor. Se puede observar que el índice disminuye a medida que nosotros incrementamos el flujo de oxígeno. Partiendo desde un valor cercano al esperado para películas de carburo de silicio, a llegar a un valor cercano a películas de óxido de silicio. Del espesor también fue disminuyendo a medida que incrementaba el flujo de oxígeno. En este caso, hubo un incremento importante en el espesor. Posiblemente esto esté relacionado con la incorporación de tántalo en la película que se vio en el análisis composicional. Aquí presento los espectros de fotoluminiscencia de las películas. Como se puede observar, para las películas que se obtuvieron con un bajo flujo de oxígeno, la luminiscencia es de un nivel muy bajo. Sin embargo, para la película que se obtuvo con un flujo de 1 ssm de oxígeno, se obtuvo una luminiscencia intensa en una región amplia del espectro visible. Principalmente se pueden identificar dos bandas de emisión. Un poco para tener elementos para determinar el origen de la luminiscencia, se hicieron otras caracterizaciones complementarias. Aquí muestro los espectros de FETIR de las películas. Podemos ver que a medida que incrementamos la concentración de oxígeno, va habiendo una transición en la composición de la película, desde un material cercano a carburo de silicio hasta un material cercano al óxido de silicio. Podemos ver también la formación de diferentes bandas, como por ejemplo el óxido de tántalo, proveniente del filamento, algunas bandas relacionadas con enlaces de silicio y radicales OH, y de silicio con radicales metil, además de la formación de un nombre pronunciado que está relacionado con enlaces de oxicarburo de silicio. Otra cosa a destacar aquí es que esta banda, que está cerca de los 1100, va a estar relacionada a su posición con la estequiometría de la película. Para el caso de un óxido térmico, esperaríamos un valor de 1080 aquí. Entonces, cualquier valor que esté por debajo de los 1080
nosotros lo vamos a relacionar con una deficiencia de oxígeno en la película. Se hicieron mediciones complementarias de fotoluminiscencia resuelta en tiempo para diferentes longitudes de emisión. Se observó que estas están bueno, tienen diferentes componentes en el orden de los microsegundos y los nanosegundos. Las primeras componentes no muestran una tendencia en particular asociada con la longitud de emisión. Sin embargo, para la tercera componente podemos ver una clara tendencia a incrementar los tiempos de vida conforme nosotros incrementamos la longitud de emisión. Esto está de acuerdo con los modelos de confinamiento cuántico, donde a nosotros al incrementar el diámetro de nanocristales de silicio, vamos a provocar también un incremento en el tiempo de vida de los portadores. Para la componente en el orden de los nanosegundos, tampoco se observó una tendencia en particular relacionada con la longitud de emisión. Sin embargo, estos valores están reportados en la literatura y son comúnmente asociados a diferentes defectos en la matriz de óxido. Bueno, lo siguiente que hicimos fue observar el efecto de variar la temperatura de sustrato en las películas. Entonces se fijó el flujo de monometilsilano a un SCM, que fue la que presentó la mayor intensidad. Podemos observar que a medida que nosotros incrementamos la temperatura de depósito, va a existir un corrimiento del máximo de la banda de emisión hacia mayores longitudes de onda. Este comportamiento pudiera estar relacionado con luminiscencia relacionada a efectos de confinamiento cuántico, ya que nosotros al incrementar la temperatura de depósito, estamos induciendo la formación de nanocristales de mayor tamaño, con lo cual vamos a generar este corrimiento hacia longitudes de onda mayores. También para estas películas, de forma complementaria, se realizaron mediciones de espectros de excitación, donde se lograron identificar 3 bandas. En este caso, la primera banda está relacionada con defectos, como pueden ser puentes de oxígeno no enlazado o centros deficientes de oxígeno. Las siguientes 2 bandas van a estar relacionadas con transiciones ópticas directas en nanocristales de silicio. También se hicieron mediciones de XPS de las películas. Eh, bueno, aquí las diferentes bandas las podemos relacionar con diferentes estados de oxidación en el silicio, donde las primeras 2 las relacionamos con la presencia de enlaces silicio-silicio o silicio-carbón. Las siguientes pueden estar relacionadas con la formación de oxicarburo de silicio con diferentes estequiometrías o con la formación de óxidos deficientes de oxígeno. Y en el caso de la última banda de energía sería la que corresponde a la formación de un silicio enlazado completamente a oxígeno. Podemos observar que la banda más intensa es la que nosotros relacionamos a la formación de oxicarburo de silicio y de un óxido deficiente de oxígeno. Eh, para corroborar la presencia de material cristalino en las películas, se hicieron mediciones de difracción de rayos X. En un primer intento no fue posible observar nada. Sin embargo, nosotros pensamos que tal vez la concentración del material nanocristalino no era lo suficiente para generar una señal de difracción lo suficientemente intensa para que fuera detectada por el sistema. Entonces, lo que hicimos fue, bajo las mismas condiciones, depositar una película el doble de tiempo para tener películas más espesas y esperando que pudieran generarse una señal de difracción. Y sí, se logró. Entonces, aquí ya pudimos detectar algunos picos correspondientes a material cristalino. En este caso, corresponden a nanocristales de silicio. Bien, lo siguiente que hicimos fue variar la concentración del monometilsilano. El flujo se varió desde 1 hasta 7 SCM. Aquí se muestra una imagen de la película obtenida a 7 SCM. Se puede observar la formación de clústeres de mayor tamaño y una película mucho más rugosa comparada con la que se obtuvo, con la que se mostró anteriormente. Aquí presento los espectros de fotoluminiscencia de estas películas obtenidas con diferentes flujos de MMS. Podemos observar algunos detalles, como que al incrementar el flujo, también vamos a incrementar la intensidad de emisión. También a medida que incrementamos el flujo, va a haber un corrimiento en el máximo de la banda de emisión
hacia mayores longitudes de onda. Y finalmente va a haber un ensanchamiento en la banda de emisión. Eh, Estos comportamientos pueden estar relacionados a la formación de material nanocristalino en nuestras películas, ya que al haber una mayor cantidad de radicales disponibles durante el depósito, vamos a inducir la formación de cristales de mayor tamaño, además de una distribución en un mayor rango de tamaños, lo que provocaría el ensanchamiento. Bueno, se hicieron también mediciones de elipsometría. Se observa un incremento en el índice de refracción, el cual nosotros lo atribuimos a la incorporación de carbono en las películas. Y como era de esperar, al incrementar la concentración de MMS, vamos a provocar un incremento en el espesor. Esto debido a que al haber una mayor cantidad de radicales, pues también va a incrementar la razón de crecimiento en la película. También se hicieron mediciones de XPS y ahora podemos observar que para los estados que nosotros relacionamos con la formación de enlaces silicio-silicio y silicio-carbón, ahora son mucho más notables que en el caso anterior. Y sigue siendo la banda relacionada con oxicarburo de silicio o deficiencia de oxígeno la más intensa. De este lado se presentan los espectros de FETIR y podemos ver cómo a medida que incrementa el flujo de MMS, va a incrementar la intensidad de la banda que nosotros relacionamos a enlace silicio-carbón, así como va a aparecer más definido el hombro que se relaciona con la formación de oxicarburo de silicio. Eh, para estas películas que se crecieron con un mayor flujo, también se hizo una variación en la temperatura del sustrato durante el depósito. Se observó la misma tendencia que anteriormente. A medida que nosotros incrementamos la temperatura de depósito, va a haber un corrimiento en el máximo de emisión a mayores longitudes de onda. De igual forma, se relaciona este comportamiento con la formación de nanocristales de mayor tamaño. Bueno, aquí se presentan los espectros de FETIR y podemos ver cómo se va definiendo más la banda de silicio-carbón a medida que incrementamos la temperatura de depósito, así como el hombro de oxicarburo de silicio. Bien, lo siguiente para nosotros fue realizar tratamientos térmicos en las películas. Aquí muestro los tratamientos térmicos que se realizaron en ambiente de oxígeno y en el plasma de hidrógeno. Para el caso de la muestra tratada en hidrógeno, se puede observar que hubo una disminución considerable en la intensidad de emisión. Sin embargo, podemos observar que conserva prácticamente el mismo perfil que la muestra sin tratamiento térmico. Esto podría ser debido a que al hacer el tratamiento térmico en hidrógeno, este se incorporó en la película pasivando muchos de los defectos radiativos y la parte que nos queda puede ser la contribución asociada a nanocristales de silicio, la cual se vería menos afectada por esta incorporación de hidrógeno. Por otro lado, las muestras que se trataron en ambientes de oxígeno también presentaron una disminución en la intensidad de emisión, posiblemente por la misma razón, que nosotros al incorporar el oxígeno en las películas, lo que estamos haciendo es eliminar muchos defectos radiativos, principalmente los que están relacionados con una deficiencia de oxígeno en las películas. Sí, aquí presento los espectros de FETIR y bueno, en la muestra tratada en hidrógeno se muestra una eliminación de la banda asociada a enlaces de silicio con radicales metil. Aquí esta banda también se superpone con enlaces de silicio-hidrógeno, así que posiblemente también corresponda a la incorporación de hidrógeno, aunque no sea tan claro. Para el caso de las muestras tratadas en oxígeno, se puede observar una clara disminución de la banda relacionada de silicio con OH y también la eliminación de la banda de silicio con radicales metil. También se observa un corrimiento a mayores números de onda. Como comenté anteriormente, la posición de este pico va a estar relacionado con la estequiometría de la película. Entonces aquí se observa que sí se está incorporando el oxígeno en la película, lo que está eliminando los centros deficientes de oxígeno. Bueno, ahora presento los resultados de muestras tratadas en nitrógeno a diferentes temperaturas.
Para las muestras que se trataron a 600 y 750 grados centígrados, vamos a observar un incremento en el ancho de la banda de emisión, así como en la intensidad. Vamos a observar la aparición de 2 nuevas bandas, lo cual nosotros lo relacionamos con la activación de centros radiactivos, principalmente relacionados con defectos, como pueden ser el excitón autoatrapado o centros deficientes de oxígeno. Al incrementar más la temperatura del tratamiento, vamos a empezar a observar una disminución en la intensidad de emisión. Esto puede relacionarse con la eliminación de defectos por efectos de la temperatura. Aquí en los espectros de FETIR se muestra claramente cómo a mayor temperatura en el tratamiento va disminuyendo la intensidad de la banda relacionada con enlaces silicio OH y con enlaces de silicio y radicales metil. Entonces, posiblemente estamos teniendo una desorción de estos radicales, lo que nos está generando o activando eh, defectos radiativos. También se hicieron los tratamientos térmicos en nitrógenos para las muestras que se depositaron con un mayor flujo de MMS. Podemos observar que no hay cambios tan significativos como en las muestras anteriores. Hubo un incremento en la intensidad de emisión, pero los espectros continúan manteniendo el mismo perfil de emisión y prácticamente el mismo máximo de emisión. Lo que nos sugiere que para las películas que se depositaron con un mayor flujo de monometilsilano, el mecanismo de emisión dominante va a ser el efecto de confinamiento cuántico en material nanocristalino. Aquí se muestran los espectros de FETIR y podemos observar que hubo una desorción de estos radicales. También se observa que hubo un ensanchamiento de la banda que relacionamos con enlace silicio-oxígeno. Esto es ocasionado a que hay una incorporación de carbón en la estructura de la película. Como se observó anteriormente, bajo estas condiciones la concentración de carbón incrementa significativamente. Bien, ahora voy a presentar un poco de los resultados que se obtuvieron usando TEOS como material precursor. Lo que se hizo fue variar la temperatura del sustrato durante los depósitos. Para este caso no se observó una tendencia en particular eh, en el perfil de emisión o en su máximo de emisión que esté relacionado con las condiciones de depósito. Se hicieron mediciones de lipsometría y se observó que su índice de refracción es mucho más bajo, mucho más cercano al esperado para un óxido crecido térmicamente, y se observa una disminución en el espesor a medida que se incrementa la temperatura de depósito. Esto está relacionado con que al incrementar la temperatura aumenta la energía eh, superficial durante el depósito, lo cual permite una mejor difusión de los radicales, lo que va a representar películas de menor espesor y más compactas. Aquí se presentan los espectros de FETIR. Se puede ver que a medida que incrementamos la temperatura de depósito, eh, la banda relacionada a enlaces silicio-oxígeno va a ser mucho más definida y va a estar más cercana en posición al valor esperado para el estequiométrico. Adicionalmente se observan algunas bandas que se relacionan con enlaces de silicio-hidrógeno y de silicio y los radicales metil. Bien, también se hicieron tratamientos térmicos en oxígeno e hidrógeno a estas muestras y un caso muy similar al tratar las muestras en plasma de hidrógeno. En este caso, la luminiscencia prácticamente fue eliminada. Esto nos habla de que posiblemente para estas películas el mecanismo dominante sean los defectos. Entonces nosotros al pasivar estos defectos con hidrógeno, lo que estamos haciendo es eliminar la luminiscencia de las películas. Eh, lo mismo cuando hacemos el tratamiento térmico en ambiente de oxígeno, vamos a observar una disminución importante en la intensidad de emisión y la misma situación. Nosotros al incorporar oxígeno en las películas, lo que estamos provocando es eliminar mucho de estos centros deficientes de oxígeno. Aquí se presentan los espectros de FETIR. Para las muestras tratadas en oxígeno es evidente el desplazamiento de la banda hacia un valor más cercano al estequiométrico, lo cual confirma la incorporación de oxígeno en las películas.
Para el caso de la película tratada en hidrógeno, se tiene la aparición de una banda que se relaciona con enlaces de silicio y radicales OH. Bien, aquí presento los resultados de los tratamientos térmicos en nitrógenos para esta película. Como podemos ver, a 600 y 750 grados centígrados se tiene un incremento tanto en la intensidad como en el ancho de la banda de emisión. Estas imágenes de aquí abajo fueron de las muestras expuestas a luz ultravioleta. La primera corresponde a la muestra sin tratamiento térmico. La segunda corresponde a la muestra con un tratamiento térmico de 600 grados centígrados. Y la tercera corresponde a la muestra tratada a 750 grados centígrados. Para el caso de la muestra que se trató a 900 grados centígrados, ya empezamos a observar una disminución importante en la intensidad de emisión. De igual forma se relaciona este comportamiento a que muchos de los defectos radiativos están siendo eliminados por efectos de la temperatura. Bueno, aquí se presentan los espectros de FETIR y bueno, podemos observar que a medida que incrementamos la temperatura, efectivamente vamos a tener un corrimiento de la banda a valores más cercanos al estequiométrico y así como una banda más definida, menos ancha, y la eliminación de radicales de hidrógeno o radicales metil. Bueno, unas conclusiones breves de este trabajo. Primero, para MMS, fue posible identificar bandas de excitación y tiempos de vida media que se relacionan con los modelos de confinamiento cuántico. También fue posible detectar fase cristalina mediante mediciones de difracción de rayos X. Se observó una relación directa entre el máximo de la banda de emisión con relación al flujo de MMS y también con relación a la temperatura de depósito. También se identificaron centros deficientes de oxígeno por las diferentes técnicas que fueron FTIR, XPS y espectroscopía de excitación. Para las muestras que se obtuvieron con flujos de 3 SCM de monometilsilano, hubo cambios en la banda de emisión, los cuales se pueden relacionar a la activación-pasivación de defectos después de los diferentes tratamientos térmicos. Y para las muestras que se obtuvieron con un mayor flujo de monometilsilano, estas se vieron menos afectadas por los tratamientos térmicos, lo cual nos sugiere que en este caso el mecanismo de emisión dominante pudiera ser efectos de confinamiento cuántico en material nanocristalino. Para el caso del TEOS, no se detectó ninguna fase cristalina ni por mediciones de XRD ni por Raman. Tampoco se observó una relación directa entre el máximo de la banda de emisión y las diferentes condiciones de depósito. Se identificaron diferentes centros deficientes de oxígeno por las diferentes técnicas y también se observó cambios en las bandas de emisión por los efectos de la activación o pasivación de estos defectos con los tratamientos térmicos. En este esquema muestro un poco cómo se podrían dar estos efectos de activación-pasivación. Nosotros partimos de esta estructura, donde al hacer nosotros un tratamiento térmico en nitrógeno, en este caso, romperíamos este enlace de hidrógeno, teniendo una desorción de hidrógeno, lo que estaría generando defectos radiativos. En este caso, puentes de oxígeno no enlazado y los llamados centros C. Estos a su vez pueden combinarse para formar otros defectos radiativos, como puede ser un puente peróxido o vacancias neutras de oxígeno. En caso contrario, la absorción, pasivación de las películas, cuando nosotros introducimos átomos de hidrógeno o de oxígeno, lo que estamos haciendo es eliminar estos defectos y regresar a estas estructuras que se mostraron primero, con el grupo silanol o un silicio pasivado con hidrógeno. Bien, para finalizar voy a platicar un poco de lo que estoy trabajando como parte de mi proyecto postdoctoral, el cual está titulado Estudio del cobre estaño azufre o CTS, depositado por rocío pirolítico como material absorbente para dispositivos fotovoltaicos. El objetivo de este trabajo es buscar condiciones de depósito que permitan obtener películas de CTS por la técnica de rocío pirolítico y estudiar sus propiedades fisicoquímicas para su posible aplicación en el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos.
Las metas que se plantearon para este proyecto fueron depositar las películas de CTS en el sistema de rocío pirolítico bajo diferentes condiciones, hacer una caracterización óptica, estructural, morfológica y composicional de las películas, y finalmente determinar las condiciones de depósito que permitan obtener películas con propiedades adecuadas para su posible implementación en dispositivos fotovoltaicos. En esta imagen muestro una foto del equipo con el que se está trabajando. Es un sistema de spray pirólisis comercial, el cual puede operar en modo neumático o ultrasónico. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando únicamente en el modo neumático. Un poco de las actividades realizadas. Como bien sabrán, tenemos poco tiempo de habernos reintegrado a las actividades. Entonces, lo primero que se trabajó fue eh, en la preparación de la solución precursora, la cual va a estar hecha con sales de cloruro de estaño, de cobre, cloruro de estaño y tiurea disueltos en agua deionizada. En esta parte estuvimos trabajando algunas semanas porque se presentaban problemas durante la preparación. Actualmente ya tenemos un proceso estandarizado para la preparación de la solución, la cual debe tener una apariencia semitransparente con una ligera coloración dependiendo de las concentraciones que estemos trabajando. Una vez que ya pudimos controlar la preparación de la solución, se hizo una primera serie de depósitos sobre sustratos de vidrio de tipo soda lime, buscando ajustar los parámetros de depósito que nos permitieran obtener películas uniformes. Bueno, aquí presento un pequeño video del equipo con el que estamos trabajando. Es un sistema semiautomático, el cual nos permite mover la boquilla, cubrir un área determinada, controlar la velocidad con la que se inyecta la solución precursora y la presión del gas de arrastre. Entonces, como podemos ver aquí, el sustrato ya se empieza a notar la película después de unos pocos segundos. Entonces, esta técnica es relativamente simple y los depósitos se pueden hacer también relativamente rápido. Bueno, aquí ya finalizó un depósito y se puede observar, nuestro vidrio ya cambió de color, ya se puede apreciar la película que se depositó. Bueno, algunos resultados preliminares. Como mencioné, lo primero que trabajamos fue buscar obtener condiciones óptimas para tener películas homogéneas, uniformes. Y aquí muestro un poco de cómo fue evolucionando la calidad de las películas conforme fuimos ajustando los parámetros en el equipo. Empezamos desde películas donde se tenía la formación de clústeres de gran tamaño, muy densos. Sin embargo, también se tenían bastantes regiones en donde no había nada de depósito. Y bueno, actualmente ya logramos obtener películas muy uniformes, eh, como se puede apreciar en estas fotografías que fueron tomadas con un microscopio óptico. Algo a resaltar también aquí es que podemos observar que esta técnica es fácilmente escalable a sustratos de mayor tamaño. Bueno, un poco de los resultados que tenemos, se hicieron mediciones de difracción de rayos X. eh, para las diferentes condiciones que hemos estado trabajando, fue posible en todas identificar picos de difracción relacionados con la formación de películas de CTS, así como una fase secundaria de disulfuro de estaño. Eh, el CTS es un material polimorfo, es decir, cristaliza en una gran variedad de fases cristalinas. En este caso hicimos una deconvolución de nuestro pico más intenso y por la posición, a nosotros nos ajusta más a que fuera un crecimiento en fase tetragonal o cúbica. Sin embargo, se presenta un hombro, el cual también podemos relacionar con la formación de la fase ortorrómbica o con la formación de una fase secundaria de sulfuro de cobre. Eh, también se han hecho mediciones de micro Raman,
En este caso se hizo una variación de la concentración de la solución precursora y bueno, también se puede observar que al cambiar nosotros la concentración va a haber un cambio en la posición del pico de esta banda, lo cual nos habla de que va a haber un cambio en la fase dominante presente en nuestras películas. En ambos casos se tomaron algunas muestras con tratamiento térmico y para ambos casos se observó que hay una mejora en la cristalinidad al hacer los tratamientos térmicos. Y bueno, por mi parte es todo y agradezco su atención. Muchísimas gracias por tu participación. Quisiera preguntarles a los invitados si tienen alguna pregunta o algún comentario. Adelante, doctor Felipe. Sí, buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes. La pregunta es sobre este primer material, el que estabas presentando, que en el caso de ausencia de oxígeno, pues es carburo de silicio, ¿cierto? Sí. En ese caso, creo tus estudios llegan hasta el mediano infrarrojo, como estudios ópticos que pusiste, hasta 2000, creo, centímetros a la menos uno. Uh-huh. Y mi pregunta, bueno, va en el sentido si tienes información sobre precisamente, bueno, tal vez no llegaste a las bandas fonónicas de este material, que son muy atractivas porque ahí este material en ese extremo, me refiero a ese límite de carburo de silicio, tiene dos bandas de Reststrahlen, o sea, dos bandas de reflectividad igual a 1 en el lejano infrarrojo, pero creo que tú llegaste más bien hasta mediano infrarrojo. ¿Tienes Sí. alguna información, o sea, referente a sus propiedades fonónicas de estas estructuras? ¿Qué tanto se modifican cuando añades oxígeno? No, la verdad no trabajamos nada de eso. Y bueno, nos centramos más en el oxicarburo de silicio. El carburo de silicio prácticamente no lo trabajamos. Y digamos, la anisotropía de las propiedades ópticas de estas películas que creciste, ¿cómo es? ¿Podrías decir algo al respecto? No, la verdad no tengo información de eso. ¿Y sobre qué? ¿Cómo crecen? ¿En alguna dirección preferencial? Pues en principio la matriz es amorfa. Entonces no tendrían una dirección preferencial. Y también las películas son totalmente amorfas. Sí, o sea, es una matriz de oxicarburo de silicio amorfo con incrustaciones de nanocristales. Pero en general es amorfa la película. Entiendo. Entonces, bueno, ¿y espesores que manejabas? Nada más para concluir y dejar que otros pregunten. Dependiendo de las condiciones, variaron entre 50, 100, 200 nanómetros. 200 y tantos para la que se usó con un mayor flujo de MMS. La mínima 50, ¿verdad? Dijiste. Sí, más o menos. Muy bien, está bien, 500 Armstrong. Está bien. Gracias. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Juan Ramón, usted nos platicó, perdón, adelante, doctora Estela. Gracias, Anabel. Juan Ramón, ya que estás trabajando con este tipo de nanopartículas luminiscentes, mostraste una gráfica donde donde tienes, pues, ¿cómo le llaman? El tiempo de vida media de la luminiscencia. ¿Podrían mostrarla, por favor? ¿Por qué es importante tener esa información? Esta. ¿O esa que nos está indicando? Ajá. Bueno, nosotros la usamos como una técnica complementaria para tratar de determinar el origen de la luminiscencia. Que de acuerdo a los modelos de confinamiento cuántico, sí se tiene que seguir esta tendencia de que a medida que incrementa la longitud de emisión, van a incrementar los tiempos de vida. Entonces, nosotros al encontrar esta misma tendencia, podemos decir
que parte de la emisión sí es generada por efectos de confinamiento cuántico. Ajá. ¿Y el tamaño de las nanopartículas? ¿Hiciste alguna especie de promedio? Bueno, ya nos comentaste que tu material en general o tu película es amorfa con incrustaciones de estos nanocristales, Sí, pero ¿tuviste la oportunidad de medir o de hacer un promedio del tamaño de estas nanopartículas? lo ideal hubiera sido que hubiéramos podido hacer mediciones de TEM para poder determinar eso. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad. Sin embargo, a partir de los espectros de emisión es posible estimar el diámetro de los nanocristales. Para este caso, yo creo que irían de entre 3 y 4 nanómetros de diámetro. Ok. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Anabel. Gracias. De nada, doctora. Doctor, le mencionaba que nos había platicado en la segunda parte del trabajo que está realizando aquí en el instituto, Sí. ¿verdad? Que tuvo algunos problemas acerca para preparar las soluciones. Creo que esa parte sería importante, pues, platicársela a los estudiantes, ¿no? Generalmente ellos, pues, preparan soluciones, ¿verdad? Y entonces pensaríamos que es muy sencillo realizar esta parte, ¿no? ¿Qué problemas? ¿Nos puede platicar un poquito acerca de eso? Sí, como mencioné, la solución está basada en sales de cloruro de cobre y cloruro de estaño y tiurea. El mezclar el cloruro de cobre con tiurea es un problema. Tiende a hacerse una especie de gel, se forma un complejo de cobre y, bueno, luego nada más se pasa uno una gota y empieza la reacción y ya es imposible eliminarla, se echa a perder toda la solución. Y bueno, pues sí, primero empezamos un poco a prueba y error, porque, pues, muchas veces en los artículos, pues, dicen verdades a medias, ¿no? O sea, hablan de sus concentraciones que usan, pero luego omiten ciertos detalles que son importantes para la preparación de la solución. Bueno, afortunadamente pudimos contactar con gente que ha trabajado el material y ya nos pasó algunos tips de cómo preparar la solución para prevenir que sucedieran estas cosas. Entonces, para nosotros vimos que lo más importante era el orden en que mezclamos las soluciones para evitar que sucediera esto. Claro, eso es bien importante, ¿no? Que nosotros conozcamos un poquito acerca de la reacción que se va a realizar y de esta manera nosotros podamos determinar cuál va a ser la forma de agregar este tipo de compuestos, ¿verdad? Hay ciertas características que debe de tener esta solución precursora para poderla utilizar en esta técnica. ¿Cuáles serían, doctor? Pues que sean, tienen que quedar así, completamente líquidas, porque si empieza la formación de una suspensión o de los sólidos que comenté anteriormente, posiblemente estos ya no fluyan a través esto es una aguja, pues posiblemente atasquen ahí y pues, ya no vamos a tener nada. Además de que la formación de estos residuos sólidos, pues ya no nos dejaría muy clara la concentración real del líquido que nos queda. Entonces, para nosotros la condición ideal es que tengamos un líquido transparente, de diferente coloración, dependiendo de las concentraciones que estemos usando. Doctor, es decir, que la viscosidad juega un papel importante en esta técnica. Sí, porque eso puede determinar el tamaño de las gotas que se están generando en el rocío. Eh, bueno, eso principalmente, o que no haya residuos sólidos para que no tapen la aguja con la que se está inyectando la solución. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, les pido a todos los presentes que por favor abramos nuestros micrófonos y podamos agradecer al doctor su participación a través de un aplauso. Doctor, Muchas muchísimas gracias. gracias. Y antes de despedirnos, quisiera también preguntarle, y yo creo que a lo mejor muchos de los alumnos, esta información sería interesante, ¿no? Por ejemplo, usted ya apenas
no tiene mucho que terminó el doctorado, ¿verdad? Ahorita ya empezó con el postdoc. Y entonces yo creo que muchos de los alumnos pues están a punto de graduarse, ¿no? Y esa parte sería importante que usted nos platicara su experiencia. ¿Fue fácil, fue difícil conseguir una estancia postdoctoral? Y por qué medios las buscó, por qué instituciones? Creo que esa sería también información importante para Sí, nuestros sí. estudiantes. Bueno, pues no hay de otra que buscarle. O sea, uno ya tiene sus opciones. Eh, yo sometí primero a CONACYT, pero no fue aprobada mi solicitud. Luego supe de estancias postdoctorales apoyadas por PRODEP. Fui al instituto. Bueno, primero me contacté con el doctor Antonio Méndez Blas, ya que él fue el que me apoyó en toda la parte de luminiscencia. Bueno, a lo mejor eso no comenté, pero todos los resultados de luminiscencia se hicieron en este instituto, tanto los de fotoluminiscencia, de excitación y fotoluminiscencia resuelta en tiempo. Bueno, ya me contacté con él, dejé un currículum por si algún doctor estaba interesado en recibirme como postdoctorante. Y bueno, también que estén abiertos a trabajar otras cosas, porque yo tenía cierto temor de iniciar aquí, porque yo desde licenciatura he venido trabajando con sistemas de CVD. Entonces, para mí dar el salto a soluciones químicas, pues era algo nuevo para mí, ¿no? Y también el material era completamente desconocido para mí. Sin embargo, pues uno tiene que estar abierto a que su formación permite hacer esas transiciones, que no somos especialistas en un material, tenemos un perfil más abierto y podemos fácilmente adaptarnos a nuevos trabajos. Así es, doctor, pues de igual manera le agradezco su participación y bueno, pues nos seguiremos viendo aquí en el instituto durante su estancia. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que despedir este seminario, recordándoles nuevamente que tenemos el seminario de estudiantes el día martes, el próximo martes 5 de octubre. Igual participen, chicos, de verdad que hay muchas cosas nuevas que ustedes pueden aprender a través de estos seminarios. Igual, nuevamente, invitarlos también a que los que asisten al instituto, pues por favor cuiden todas sus medidas sanitarias, recuerden el uso de cubrebocas, recuerden el uso del alcohol en gel que se encuentra a las entradas de los edificios del instituto, tomarse la temperatura y pues cuidar la sana distancia. ¿Ok? Bueno, sin más, muchísimas gracias y nos veremos el próximo viernes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.